En el vídeo de hoy vamos a resolver el diseño de este micrófono. Como siempre, para ello vamos a partir de nuestra gama de colores que hemos creado previamente. Una vez creado pues, la gama de colores de la ilustración, la seleccionamos, en la ventana de muestra le damos a la carpeta y guardamos en la ventana de muestras pues cada uno de los colores de nuestra gama para utilizarlo en el diseño. En este caso tenemos el diseño de un micrófono que se encuentra inclinado como a 45 grados. Entonces vamos a empezar diseñando el elemento siempre que podamos en horizontal o en vertical, y una vez que esté construido es cuando lo giramos. Será muchísimo más fácil la construcción en Illustrator, puesto que podremos utilizar la herramienta como la de alinear, que de la otra manera sería muchísimo más difícil. Para el cuerpo del micrófono vamos a crear un rectángulo con el siguiente color de relleno. Este rectángulo debería tener dos de sus vértices un poquito más estrechos para que fuese como una especie de triángulo cortado, ¿no? Bueno, pues lo que vamos a hacer es que con la herramienta de selección directa seleccionamos dos vértices únicamente, y con la herramienta escalar, asegurándonos que el centro de la transformación está en el centro de los dos vértices, seleccionamos un vértice y los desplazamos los dos de manera simétrica. Bueno, una vez que hemos hecho ese cambio, podemos volver a escalar o a redimensionar el rectángulo para encontrar las proporciones que queremos. Por otro lado, necesitamos para lo que es la cabeza del micrófono una circunferencia que la dibujamos con la herramienta elipse, bloqueando su construcción mientras dibujamos con la tecla mayúsculas. Tenemos toda esta parte del micrófono y necesitamos como una franja central y esta parte de aquí donde iría la batería o la conexión inalámbrica del micrófono, la zona de conexiones. Para hacer esa zona podemos partir de un rectángulo, más o menos de las dimensiones que veamos que necesitemos. Ese rectángulo podemos redondearle los vértices para asegurarnos que se parece un poco al diseño que tenemos que hacer, y deberíamos partirlo en dos. Bueno, pues para partirlo en dos y buscarle dos tonalidades distintas, cogemos una línea recta, dibujamos, seleccionamos y con el buscatrazo le damos a dividir. Con la herramienta selección de grupos o desagrupando, marcamos una de las partes y seleccionamos la tonalidad de gris. Este elemento podemos llevarlo ya a su zona, alineándolo en el centro para ver que realmente era lo que estábamos buscando. Tenemos aquí otra zona que sería como lo que simula el cable, que podemos crearlo a partir de una línea. A esa línea le vamos a dar un grosor, el que consideremos, quizás un poquito más es lo que necesitamos. Vamos a elegir para los colores el tono de gris más oscuro que tenemos, y si nos fijamos tiene que tener el extremo completamente redondeado. Eso podemos hacerlo seleccionando el trazo y en la ventana de propiedades del trazo podemos abrirla y decirle que queremos el remate de uno de los extremos redondeados. Esto, lógicamente, podemos llevarlo al medio de nuestra forma y con ordenar, organizar, enviarlo detrás, al fondo. Bueno, tendríamos ya un poco lo que es la base de nuestra construcción. Quizás si quitamos un poco, que tenemos que hacer esta cinta, ¿no? Para el micrófono, que sería la conexión con el pie del micro. Bueno, pues podemos dibujar esa forma. Esa forma lo que queremos es que tenga una tonalidad de el gris intermedio, o bueno, creo que es como podría ser también el luminoso. Podemos dar así. Y entonces para crear esa forma, pues la vamos a dejar de momento así. Bueno, tanto el cuerpo del micrófono como esta especie de cinta decorativa o enganche con el pie de micro, como la bola donde está la membrana, deben estar partidas por la mitad. Por lo tanto, vamos a coger una línea, vamos a dibujarla, seleccionamos todos los elementos que queremos partir
Y la misma línea y con buscatrazos le damos a dividir. Vemos que se nos han creado una serie de divisiones que nos van a permitir pues, los cambios de color que necesitamos. Con la herramienta selección de grupos podemos marcar cualquiera de las formas que queremos cambiar la tonalidad. Elegimos el color frontal, le decimos el color que queremos que sea y podemos, en este caso habíamos marcado como un color en la línea que se lo eliminamos. Este elemento también lo queremos con ese mismo tono de color. Aquí, por ejemplo, podemos cambiar eso a un gris un poquito más oscuro y esto que va a ser la intersección con el pie de micro, pues también lo vamos a colocar más grande. Este elemento de aquí arriba vemos que también se ha cortado y como nos sobraba, pues lo eliminamos. También nos damos cuenta un poco que si desagrupamos, que tenemos una pieza ya que nos podría servir casi. Vemos que estos dos elementos junto con este y con este son la esfera. Bueno, este elemento junto con este podríamos volver a unirlos con buscatrazos, se han dividido por la intersección con el pie, lo volvemos a unir y volvemos a hacer lo mismo con la parte de abajo de esta esfera, lo unimos. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, pues porque de aquí, de esta esfera, aplicando aquí un gris más claro, es de donde vamos a sacar la bola del pie de micro. Lo giramos pulsando mayúsculas 45 grados y vemos que de aquí es donde vamos a sacar esa pieza. Bueno, pues aquí podemos hacer lo mismo, estas piezas volverlas a unir con buscatrazos para soldarlas y poderle pedir la tonalidad que queramos y en este caso pues podemos hacer lo mismo. ¿Qué ocurre? Que esta circunferencia necesita además otra división en vertical para tener 4 partes. Bueno, tiramos la línea, marcamos efectivamente la línea, esta parte de la esfera y esta otra parte de la esfera y con buscatrazos le damos a dividir. Con la herramienta de selección de grupos vamos creando pues los distintos sectores que necesitamos. En este pues el gris más luminoso, aquí ese gris más intermedio que necesitamos, un gris el más oscuro y aquí arriba un gris un poquito más oscuro. Bueno, pues entonces si no, este un poquito más claro para tener lo que necesitamos. Hace falta otra pequeña circunferencia que la dibujamos con la herramienta elipse y mayúscula del gris más claro de todos, situada como para representar una especie de brillo en esta zona de aquí. Bueno, pues con esto tenemos hecho lo que es el micrófono. Podemos agrupar y empezar a construir el resto. Para agruparlo lo vamos a ir haciendo lógicamente por partes lógicas. Primero todo lo que es la cabeza del micro, los elementos que sean, los agrupamos. Luego vemos que todos estos elementos que tenemos aquí forman parte de lo que sería el cuerpo del micrófono. Podemos agruparlos. Tenemos que enviarlo al fondo para que se vea un poco esta otra parte y el cable, que los vamos a unir por su parte y además las vamos a unir al cuerpo del micrófono. Ahora el cuerpo del micrófono con la bola lo volvemos a unir y así tenemos las partes lógicas unidas. Para terminar de finalizar lo que es el pie de micro, pues podemos volver a dibujar otra circunferencia del tono del gris claro. Damos ese pequeño brillo que parece que está ahí en la zona central, debería ser un poquito más luminoso para que se diferenciara de los otros grises. Bueno, pues parece que habíamos hecho algo mal en la gama. Sí, podemos incluso este elemento haciendo doble clic acceder a él y pedirle que tenga ese mismo tono para que todo se mantenga igual. Bueno, pues dibujamos o bien con la herramienta rectángulo o con una línea lo que sería el pie del micrófono. Tenemos que coger un rectángulo, no un rectángulo con el borde redondeado. Podemos dibujar ese elemento, darle la tonalidad de gris que buscamos, que parece que es la intermedia. Lo enviamos detrás. Agrupamos la bola de la cabeza y todo esto lo alineamos con la selección dentro del eje vertical. Bueno, pues aquí
fácil que de micro, cogemos nuestro micrófono, lo giramos bloqueándolo con mayúsculas el ángulo de 45 grados y lo situamos enviándolo al fondo detrás de la bola del micro. Vemos que la composición está proporcionada exactamente como queríamos y lo único que nos quedaría sería, por tanto, dibujar la sombra. En este caso la sombra va a ser muy sencilla porque podemos hacerla a partir de un rectángulo gris que lo giramos 45 grados y hacemos que tenga la anchura de nuestro micrófono. Enviamos detrás. Bueno, la sombra, como siempre, para que funcione en los términos en los que nosotros queremos, le vamos a dar o el modo de fusión de multiplicar o el de subexponer color, dependiendo del caso. En este caso vamos a utilizar subexponer color y vamos a dibujar un rectángulo con el color del fondo enviado detrás. Es decir, vamos a decir que tenga este naranja, lo vamos a enviar detrás. Vemos que el naranja ya funciona. Si no funcionase correctamente, pues podríamos aumentar el valor de oscuridad del gris. Vemos, se va saturando el color, o disminuirlo. Bueno, en este caso, más o menos, en esta zona parece que está el tono de color que estábamos buscando nosotros para esa sombra. Nos quedaría, por tanto, ya únicamente dibujar el encuadre que queremos. Para ello vamos a dibujar el rectángulo o el cuadrado que nos interesa. Vamos a buscar el encuadre que necesitamos y a partir de ahí lo que tenemos que hacer es agrupar toda la ilustración, es decir, el micrófono con la sombra y el micrófono y la sombra con el fondo, y ahora seleccionamos toda la ilustración y crear máscara de recorte.